vamos a comentar lo siguiente, y tiene que ver con la muerte súbita. Representa un problema de salud pública como que tal dijimos, el 70% de los casos se producen en el ámbito extrahospitalario, es decir, en el trabajo, en el hogar, en los campos deportivos, transformando a la comunidad no médica en la primera encargada de atender un episodio de esta naturaleza. La causa más frecuente es la enfermedad isquémica del corazón, como el infarto agudo de miocardio, pero existen otras entidades, algunas genéticas. Reportes internacionales dan cuenta de una incidencia anual de paro cardíaco extrahospitalario variable que oscila entre 20 y 140 casos cada 100.000 habitantes. Y en el caso de Argentina, se puede estimar que localmente hay 40.000 casos anuales y fatales, lamentablemente en su mayoría. Se espera justamente en base a todos estos números un caso de muerte súbita cada 1.000 habitantes. Y es por eso que resulta razonable, ¿no?, establecer la obligatoriedad de contar con al menos un cardiodesfibrilador. Así es que para hablar de esto y de otras cuestiones vinculadas a la muerte súbita, dada que es la semana de la concientización, tenemos ya al aire conectado al doctor Mario Boschis. Él es cardiólogo y vamos a hablar con él acerca de matrícula profesional 74002, es comunicador en temas de salud, miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, director general del Instituto Cardiovascular San Isidro del Sanatorio Las Lomas en Buenos Aires y del Grupo Cardiológico Boschis. Tenemos el gusto de saludar al doctor Boschis, aquí Elisa Sotomayor y Gabriela Ensink en Estrategia Salud y Ambiente. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Elisa y Gabriela. Muchas gracias por el llamado. Al contrario, gracias a vos por tu tiempo. Muchas gracias, Mario. Gabriela, soy yo y arranco con la primer pregunta. Más o menos todos nos imaginamos qué es la muerte súbita, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de esto y cuáles son sus principales factores de riesgo? Mira, cuando uno habla de muerte súbita, obviamente está hablando de un caso en el cual una persona, o digamos una víctima en este caso, de esta entidad, pierde súbitamente la conciencia en pleno estado de salud, o sea, una persona que todos decíamos, mira, estaba fenómeno, no se le veía ninguna enfermedad aparente ni evidente, y pierde la conciencia y fallece dentro de la hora de iniciado ese síntoma, por ejemplo, la pérdida de conciencia, o dentro de las 24 horas de iniciado todo el episodio. Y ahí es donde se le da la definición de muerte súbita, ¿verdad? Uh-huh. Claro, porque es repentina. A ver, exactamente, porque no es una persona que estaba enferma, que estaba internada en un hospital, estaba en terapia intensiva. Cuando fallece, obviamente, puede ser parte de lo que es la evolución natural de la enfermedad de base. Pero todos estamos o hemos escuchado de casos de una persona que estaba, practicando algún deporte, que estaba caminando por la calle, uh-huh, que está en casa mirando la televisión, o que está haciendo una tarea doméstica y de golpe, decimos, pero, a ver, y esto es, entre comillas, mirá, no tenía nada, se la veía fenómena. Evidentemente, había alguna causa o algo que quizás no fue detectado, y acá vamos a la segunda parte de la pregunta, Gabriela, que ¿cuáles son, cómo se puede prevenir? Obviamente, lamentablemente, los casos de muerte súbita muchas veces no son prevenibles como episodio en sí de muerte súbita, pero sí pueden ser prevenibles los factores de riesgo, ¿no?, que pueden ser responsables de este tipo de entidad, ¿verdad? Y hacia ahí es donde apuntamos todos los cañones. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cuáles son estos factores de riesgo? Por ahí una enfermedad coronaria de base, seguro, pero ¿qué rol juega el estrés, las malas noticias, en fin, la situación en la que estamos viviendo los argentinos y otros países también, casi constantemente? Así es, acá yo te podría decir, para que sea un poco más fácil abarcar el tema, te diría que casi se divide de forma arbitraria en edades. Entonces te diría, por encima de determinada edad, por ejemplo, por arriba de los 35 años,
y por debajo de los 35 años, ¿no? Entonces vamos por arriba de los 35 años. La causa más frecuente de muerte súbita cardíaca, sin duda, es la enfermedad coronaria. O sea, cuando se tapa una arteria del corazón, se genera un infarto agudo del miocardio, ¿no? Se genera la muerte de una parte de las células miocárdicas. Y vos sabés lo que yo siempre hablo con mis pacientes, o cuando me preguntan, digo, mira, lo que te mata no es el infarto, sino lo que realmente sucede es que en el momento del infarto se produce una tormenta eléctrica en el corazón. O sea, el corazón no bombea correctamente, el corazón es una bomba electromecánica que necesita de un latido eficiente para bombear la sangre. Bueno, el corazón no bombea, ¿por qué? Porque esa tormenta eléctrica motivada por el infarto del miocardio genera un cuadro que se llama fibrilación ventricular. O sea, los ventrículos responsables del bombeo no pueden contraerse, entran en esa tormenta de electricidad y entonces se produce el paro cardíaco. Entonces, claro, acá es donde cuando uno habla de infarto de miocardio, entran todos estos factores de riesgo que bueno, vos mencionaste. Por ejemplo, el estrés. Cada vez más estamos escuchando que el estrés es capaz de desencadenar infartos, y obviamente el infarto puede generar una muerte súbita. La presión arterial, el colesterol no tratado, una diabetes maltratada, o sea, tratada en forma incompleta, la obesidad, que lamentablemente hoy por hoy es un flagelo no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, el sedentarismo, el no hacer actividad física. Bueno, todo ese combo que nombramos recién son lo que de a poco y con el correr del tiempo van tapando las arterias y desencadenan en última instancia en el infarto. Y la causa más frecuente, como dije recién, es la cardiopatía coronaria. Después tenés otras causas menos frecuentes en el adulto que pueden estar relacionados, por ejemplo, con un problema en una aorta, por ejemplo, una aorta grande o dilatada, que eso puede ser por un tema cardíaco, un accidente cerebrovascular, etcétera. Pero la gran mayoría de las causas son por una arteria que se tapa en algún lugar del cuerpo. Y después tenés los casos que son bastante dramáticos y, bueno, obviamente por la edad en la cual aparece, ¿no? Gente joven, siempre alguien joven que muere es muy dramático, y acá está el tema de, bueno, primera causa de muerte súbita en gente joven, en general es por algún tipo de cardiopatía estructural, o sea, un problema en el corazón propiamente dicho, en el músculo cardíaco, que puede tener algún tipo de alteración que muchas veces nos viene de nacimiento, o sea, en forma congénita, que puede ser el corazón más grueso, o sea, las paredes del corazón más gruesas, que se llama miocardiopatía hipertrófica, o un corazón grande, un corazón dilatado, miocardiopatía dilatado, o arritmias, pero ya arritmias primarias, no motivado por se tapó una arteria, sino problemas de cablerío, que generan, a fin de cuentas, arritmias que pueden ser letales. Hemos escuchado, por ejemplo, en gente joven, deportistas, sí, que ha estado muy... exactamente, ¿no? A ver, el caso del Kun, sí, por ejemplo, que tuvo que dejar la práctica del fútbol profesional por arritmias malignas, que esto es arritmias potencialmente letales, que esto, bueno, es de público conocimiento. Y hace muy poco hemos visto por televisión, en vivo y en directo, un jugador de fútbol de un equipo europeo que cae como fulminado por un rayo. Exactamente, con una muerte súbita cardíaca, que por suerte había gente que sabía hacer las maniobras de resucitación y el uso, ustedes lo nombraron hace un ratito, del famoso DEA, el desfibrilador externo automático, que bueno, son salvavidas sin ningún lugar a dudas, ¿verdad? Mario, aprovechando que sobre el final de tu comentario hablaste del RCP, del desfibrilador, querría que comentaras un poco qué papel juega, ¿no? Qué papel juega y qué papel juega también el tiempo en la atención rápida de la persona que está siendo afectada por un infarto o por algo similar. Bueno, esto es fundamental. A ver,
uno no puede entender, ¿no? Yo más bueno como cardiólogo, cómo la gente en nuestro país, hay tan poca gente entrenada en resucitación cardiopulmonar. Ustedes lo dijeron, ¿no? Hay 40.000 casos más o menos por año en Argentina. El problema es que nosotros tenemos un tiempo crítico para actuar. Vos sabés que si pasan 3 minutos, es un número mágico, te diría yo, pasado ese tiempo, ¿cuál es el problema? Si se para el corazón y paran los pulmones, el cerebro no recibe oxigenación y nuestro cerebro necesita irrigación sanguínea y con oxígeno en todo momento. Pasados los 3 minutos, lo que sucede es que la muerte que llamamos clínica, o sea, cuando se para el corazón y los pulmones, ya se transforma en una muerte biológica. Cuando ya el cerebro no recibe oxigenación, ya ahí no hay nada que hacer. Entonces, los primeros 3 minutos primero son clave. Y te diría que, ¿qué es lo que hay que hacer cuando alguien, bueno, tiene nosotros estamos en la calle y vemos, por ejemplo, que alguien al lado nuestro se desploma? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que es un paro cardiorrespiratorio. No que es una lipotimia, o que es un paro cardiorrespiratorio. Entonces, hay que saber las maniobras, porque las maniobras nos enseñan, primero, a hacer diagnóstico de inconsciencia, segundo, a hacer diagnóstico de paro cardíaco, y lo que es más importante, actuar. Nos enseña cómo pararnos frente a esa víctima, cómo hacer las maniobras de compresión cardíaca externa, el famoso masaje cardíaco, que es muy fácil y muy sencillo. Las compresiones, tenemos que comprimir entre 100 y 120 veces por minuto, y automáticamente debemos estar, esto es como si fuese algo que se nos tiene que poner en la cabeza, como si funcionásemos en ese momento como un robot, de decir, diagnóstico de inconsciencia, diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, usted, el que está mirando al lado, llame al 107, llame al 911, llame al número de emergencia. Siempre hay que tener en la cabeza el número de emergencia del lugar donde estamos, de la ciudad, del pueblo, de la provincia donde estamos. Siempre saber cuál es el número de emergencias de antemano, porque cuando suceden estas cosas nunca nos acordamos de nada. Y entonces, activar el número de emergencia y comenzar las maniobras. Y lo más importante, con la reglamentación hace muy poquito de esta nueva ley, ¿no? La de 27.159, que regula que debe existir los famosos DEA, los desfibriladores eléctricos externos automáticos. ¿Por qué? Porque dije que la mayor cantidad de casos de muerte súbita es por una arritmia, por la fibrilación ventricular. Esos aparatos lo que hacen es, sin que nadie tenga ningún conocimiento médico, son aparatos que los prendemos, nos dan indicaciones con voz, ¿no? Indicaciones de voz, y nos dicen, ponete los electrodos al pecho de la víctima, ponemos los electrodos. Estos aparatos solo hacen diagnóstico ellos mismos de una arritmia potencialmente letal y tiran un disparo o descargan un disparo eléctrico para resucitar o rescatar a esa víctima y hacer que el ritmo vuelva nuevamente a un ritmo cardíaco normal. Mientras tanto esperamos que llegue la ambulancia porque ya habíamos activado el sistema. Todo esto es lo que regula esta ley, lo que llama, o lo que tendríamos que tener los espacios cardioasistidos, ¿no? O sea, en clubes, gimnasios, cines, teatros, estadios, todo lugar que haya más de 1.000 personas circulando por día, de acuerdo a esta nueva ley, tiene que ser un espacio certificado cardioasistido donde haya gente que sepa las maniobras de resucitación, donde haya un DEA, este tipo de aparatos, y donde se pueda activar esta cadena de supervivencia. ¿Y saben qué? Con esto llevamos a una mortalidad casi segura, a casi un 70% de posibilidad de sobrevida, que es muchísimo, ¿no? Sí. A una víctima. Así que bueno, imagínense la importancia de esto y la importancia para la gente que nos escucha de tomar un curso de resucitación, porque el médico generalmente no va a estar al lado de ustedes en el momento que se produzca esto. Va a estar el médico en el sanatorio, en el hospital, en el consultorio. El primer rescatador
es la persona que quizás está caminando por la calle y no tiene ningún tipo de conocimiento. Mario, Entrenémonos. Para ir cerrando, ¿no? Vos dijiste que lo más probable es que si una persona se desploma, tal cual lo describiste, es probable que esté sufriendo o que necesite la maniobra esta del RCP. Ahora, hacerla de antemano, más allá de corroborar si ese es el problema o no, no le hace daño alguno a la persona, si es que uno lo hace a pesar de que la persona no lo precise. Mira, excelente pregunta. A ver, lo que hay que hacer es un diagnóstico obviamente de inconsciencia. Lo que hacemos es acudimos a la víctima, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Si no abre los ojos, si abre los ojos y nos mira, obviamente no tiene un paro cardíaco, pero si está inconsciente y se cayó en plena calle, las recomendaciones hoy son comenzar las maniobras. ¿Por qué? Porque si fue una pérdida de conocimiento, la va a recuperar y no le va a hacer ningún daño. Y a veces me preguntan, ¿qué pasa si comprimimos el pecho y rompemos una costilla? Bueno, a veces puede pasar, no es algo, frecuente, pero lo más probable es que le estemos salvando la vida. Entonces, frente a la duda, comenzar con las maniobras, no tener miedo, y por eso sí, hacer el curso, porque los cursos de resucitación, en un día, en solamente entre 2 y 3 horas, nos enseñan con muñecos, hay muñecos electrónicos, que simulan obviamente un ser humano, y simulan un tórax, nos enseñan cómo es la compresión, cuánto tenemos que comprimir, o sea, nos deja muy confiados en cómo hacer las maniobras, cómo hacerlas sin generar ningún daño, y bueno, y nos convertimos en rescatadores. Seguro, fuiste muy claro, Mario. Muchísimas gracias por las aclaraciones. Y bueno, y acá vamos a tratar de difundir cada vez que la Cruz Roja, a veces desde la Sociedad Argentina de Cardiología, o si conoces alguna entidad que organice estos cursos, para que las personas se fijen en las redes, en internet y se anoten. Claro, además son gratuitos. Sí, desde ya, a ver, por ejemplo, la Fundación Cardiológica Argentina, hace ya 45, 50 años casi que comenzó los cursos, son excelentes, están situados en Buenos Aires, pero tenemos, y acá, bueno, habría que googlear, ¿no? Cursos de RCP, hay muchos a lo largo de todo el país, y todos muy buenos, todos se hacen con muñecos en general, estos electrónicos, así que adelante, inviertan un día o unas horitas en esto, porque no solo les van a enseñar RCP en adultos, les van a enseñar en bebés, les van a enseñar qué hacer si alguien se ahoga, si alguien se electrocuta, si alguien se atraganta con un pedazo de comida, con un trozo de comida, o un bebé que se lleva algo a la boca. Bueno, innumerables situaciones en las cuales cualquier persona va a poder actuar con toda confianza y salvar vidas, que de eso se trata. Muchísimas gracias, Mario. Bueno, nos tomamos la licencia de tomarte como nuestro referente en temas cardiológicos, así es que seguramente nos vamos a volver a conectar con vos por algún otro tema. Te saludamos y te damos las gracias nuevamente. Con todo gusto. Gracias a Elisa y Gabriela, y un fuerte abrazo. Y hasta siempre. Muchas gracias. Bueno, estuvimos dialogando con el doctor Mario Boschis, matrícula profesional 74002, es cardiólogo, comunicador en temas de salud y miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología, entre otras funciones.